En el corazón de Venezuela, en un campo de béisbol polvoriento, bañado por el sol, un niño soñaba con las grandes ligas. Su nombre, José Altuf. Pero, a diferencia de los prospectos que acaparaban la atención, José tenía un obstáculo que parecía insuperable en su estatura. Medía apenas 1,65 m. Para los cazatalentos, era una sentencia demasiado pequeño. No tiene futuro. Esas palabras resonaban en cada prueba a la que asistía. En una ocasión, un scout de los Astros de Houston lo rechazó sin siquiera verlo batear. «Vuelve mañana», le dijeron. Quizás con la esperanza de que no lo hiciera, pero José volvió. Y al día siguiente, y al otro. Su padre, Carlos, lo había llevado a ese campamento con la promesa de que no se rindiera, y no lo hizo. Esa determinación inquebrantable finalmente llamó la atención. Los Astros, escépticos pero intrigados por su persistencia, le ofrecieron un contrato de apenas $15,000. Para muchos, una cifra insignificante. Para Altuve, era el boleto dorado. Era la única oportunidad que necesitaba. No sabía si llegaría a las grandes ligas, pero iba a morir en el intento. El camino en las ligas menores fue una batalla constante para demostrar su valía. Cada nivel era un nuevo ejército de escépticos a los que tenía que conquistar, no con poder, porque no era un jonronero natural, sino con astucia, velocidad y un contacto casi sobrenatural con la pelota. Mientras otros dependían de su fuerza bruta, Altuf estudiaba a los lanzadores, perfeccionaba su swing corto y explosivo, y convertía su tamaño en una ventaja. Era más difícil de ponchar, y una vez en base, era una amenaza constante. Trabajaba más que nadie. Antes de que el sol saliera, ya estaba en la jaula de bateo. Después de que todos se iban, él seguía practicando su defensa. Su ética de trabajo se convirtió en leyenda. En julio de 2011, la llamada finalmente llegó. José Altuf, el niño que todos habían descartado, era ahora un jugador de grandes ligas. Debutó con los Astros de Houston y desde el primer día jugó con la misma hambre que lo había impulsado en los campos de Venezuela. No tardó en demostrar que su éxito en las menores no era una casualidad. Se convirtió en una máquina de batear hits. Su velocidad en las bases y su energía contagiaron a un equipo en plena reconstrucción. El pequeño gigante, como empezaron a llamarlo, se estaba convirtiendo en el corazón y el alma de la franquicia. Los años siguientes fueron una escalada meteórica. Títulos de bateo, guantes de oro, selecciones al Juego de Estrellas. Altuve no solo era bueno, era uno de los mejores jugadores del planeta. En 2017, lideró a los Astros a la primera Serie Mundial de su historia. Su temporada fue mágica, una culminación de todo su esfuerzo. Bateó para un promedio de 346, conectó 24 jonrones y se robó 32 bases, cifras que lo llevaron a ganar el premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Había llegado a la cima del mundo del béisbol. El niño rechazado era ahora el rey. La historia parecía un cuento de hadas perfecto, pero entonces la oscuridad cayó sobre el paraíso. A finales de 2019, estalló uno de los mayores escándalos en la historia del deporte. Una investigación reveló que los Astros de Houston habían utilizado un sistema ilegal de cámaras para robar las señas de los receptores rivales durante su temporada de campeonato en 2017. La noticia fue una bomba. El título, los logros, todo quedó manchado por la sombra de la trampa. Y José Altuf, como rostro de ese equipo, se convirtió en el principal objetivo del odio y el desprecio de los aficionados de todo el país. De un día para otro, el héroe se transformó en villano. Cada vez que salía al campo en un estadio visitante, una sinfonía de abucheos lo recibía. Los gritos de tramposo lo seguían a todas partes. La presión era inmensa. La narrativa era que su éxito, su premio MVP, todo era un fraude. Durante una conferencia de prensa, con la voz entrecortada, Altuf pidió perdón y asumió la responsabilidad junto a sus compañeros. Pero las palabras no fueron suficientes para calmar la furia. Muchos especularon sobre su participación directa, sobre rumores de dispositivos ocultos, a pesar de que la investigación oficial no lo implicó de esa manera. El daño a su reputación parecía irreparable. Atrapado en el epicentro de la tormenta, Altuf
se enfrentó a la prueba más dura de su carrera. No podía cambiar el pasado, no podía silenciar los abucheos, solo podía hacer una cosa: jugar béisbol. Y así lo hizo. Regresó al único lugar donde podía responder a sus críticos en el terreno de juego. Se encerró de nuevo en la jaula de bateo, ajustando su mecánica, luchando contra la presión mental que lo estaba ahogando. Su rendimiento inicial sufrió. Las dudas, tanto externas como internas, pesaban sobre sus hombros. ¿Podría volver a ser el mismo jugador sin la ayuda ilegal? Esa era la pregunta que todos se hacían. Y poco a poco comenzó a responderla, no con palabras, sino con hechos. Volvió a conectar hits con una consistencia asombrosa. Volvió a correr las bases con la misma audacia. Y en los momentos de mayor presión, en la postemporada, frente a estadios repletos que lo odiaban, Altuve resurgió. Jonrones decisivos, jugadas espectaculares, cada batazo era una declaración. Cada carrera anotada era un acto de redención personal. No estaba jugando para silenciar a los críticos, sino para demostrarse a sí mismo y a quienes todavía creían en él, que su talento era genuino, que el motor de su éxito nunca fue una cámara, sino el trabajo incansable y el corazón inmenso que lo llevaron desde aquel campo polvoriento en Venezuela hasta la cima del béisbol. La historia de José Altuve ya no es un simple cuento de hadas. Es una compleja saga humana sobre la ambición, la caída y la búsqueda de la redención. Nos recuerda que los héroes también cometen errores y que el verdadero carácter no se mide en los momentos de gloria, sino en cómo te levantas después de haber tocado fondo. Los abucheos quizás nunca desaparezcan del todo, pero con cada swing, Altuve sigue escribiendo su propia verdad. Una verdad forjada en la disciplina, la resiliencia y una determinación inquebrantable de demostrar que, sin importar lo que digan los demás, su valor siempre ha sido mucho más grande que su estatura. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan las historias de superación en el deporte, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.